En el interior de Málaga, rodeado por un paisaje grandioso, se encuentra uno de los senderos más bonitos de España, el Caminito del Rey. En su tiempo fue conocido como el sendero más peligroso del mundo, pero a día de hoy es una ruta muy accesible que brinda sensaciones irrepetibles. En el vídeo de hoy conocerás cómo es la experiencia y también te llevarás algunos consejos para la visita. El Caminito del Rey va en paralelo al río Guadalhorce, junto a los municipios de Álora, Antequera y Ardales. Fue construido a principios del siglo XX para el traslado de operarios y material entre las centrales hidroeléctricas de la presa del Gaitanejo y la del Chorro. Con el tiempo se convirtió en una ruta turística única. El itinerario recorre casi 8 kilómetros de zonas boscosas y tramos de pasarelas encajadas en las paredes del desfiladero de los Gaitanes. El recorrido va de norte a sur y comienza junto al embalse del Conde de Guadalhorce. La opción más cómoda es llegar en coche o tren hasta el final del camino, la estación del Chorro. Desde aquí hay lanzaderas que por poco más de 2 euros te llevan al comienzo del caminito. El precio por una excursión guiada en grupo es de unos 18 euros. Solo hay que llegar al punto de encuentro, el restaurante El Kiosco, esperar al guía y a los compañeros y empezar. Justo al lado del restaurante hay un curioso túnel que hace de línea divisoria entre dos mundos. Al salir, te topas con una maravillosa senda forestal que pasa junto a los meandros del río Guadalhorce. Hasta llegar al principio del caminito existen dos opciones. La más larga es la senda del Gaitanejo, que te acerca más a la margen derecha del cauce del río en un recorrido de unos 2,5 kilómetros. La pista del Gaitanejo es más corta, a 1,5 kilómetros. De todas formas, seguro que disfrutarás del paseo. Por cierto, lo de Gaitanes y Gaitanejo viene del nombre con el que se llamaban antes a las aves rapaces en esta zona, especialmente al quebrantahuesos. Durante todo el recorrido se pueden ver águilas, buitres, halcones, garzas o cormoranes. Después de la caminata se llega a la caseta de recepción, donde empieza el camino en sí. Tras validar la entrada, te dan un casco y algunas instrucciones, nada especial. Aunque está prohibida a menores de 8 años, la ruta es muy segura. Se puede recorrer en unas 3 o 4 horas a ritmo pausado. Si eliges la visita guiada, te proporcionarán una radio con auriculares y te asignarán a un guía. La verdad es que a pesar de su profesionalidad, no es extraño perderle la pista, porque la señal se pierde a los 30 metros, y con la cantidad de vídeos y fotos que vas a hacer, seguro que querrás ir a tu propio ritmo. Tras pasar junto a la antigua estación eléctrica, se observa la presa de Gaitanejos. Y un poco más adelante comienza el espectáculo. Aquí se abre ante ti uno de los dos grandes cañones del caminito, el desfiladero del Gaitanejo, una garganta de paredes altísimas y muy estrecha al principio, 10 metros de pared a pared. Todo este tramo pasa por plataformas junto al río, con pequeñas cascadas y miradores. La ruta te sorprende desde el principio. Mires hacia donde mires, ver cómo la erosión ha ido esculpiendo estos acantilados es todo un espectáculo. Cuando observas las pasarelas por las que estás avanzando en alguna curva o cambio de nivel y ves que están encajadas a casi 100 metros de altura, te quedas boquiabierto. Eso sí, a no ser que sufras de vértigo, no pasas miedo en casi ningún punto. Cuando las centrales hidroeléctricas cerraron, el Caminito del Rey quedó abandonado, se deterioró y fue usado únicamente por escaladores. En los años 90 ocurrieron un par de trágicos accidentes con fallecidos, por lo que fue clausurado. Más tarde, en 2015, se reformó y abrió de nuevo. A partir de ahí, empezó a crecer su fama, y la leyenda negra que lo envolvió durante tanto tiempo quedó muy alejada de la realidad. Un poco más adelante, la anchura del cañón se amplía, igual que la cantidad de aves en las paredes de la roca. Es el precioso Tajo de las Palomas, donde seguirás disfrutando de más vistas espectaculares colgados sobre el desfiladero. Durante todo el camino se pueden ver restos de antiguas instalaciones y equipos utilizados para el mantenimiento de la central. En esta zona hay una pasarela conocida como el Puente del Rey. Este paso comunicaba las laderas del Tajo con la vía del tren para que los trabajadores pudieran cargar y descargar materiales. El rey Alfonso XIII vino a la zona en 1921 para depositar la última piedra de las obras de la presa del Conde de Guadalhorce. Después se marchó en tren, y la línea iba en paralelo al sendero, en la otra orilla del río, así que cruzó la pasarela para finalizar el evento. Esta visita le dio el nombre al puente y también al caminito. Cuando observas las antiguas infraestructuras, te quedas boquiabierto al pensar en el esfuerzo que supuso crear este tramo de la línea entre Málaga y Córdoba.
Este hito de la ingeniería, concluido en 1865, tuvo que sortear terrenos imposibles. Después de unos cientos de metros más, sales del desfiladero y te adentras en el frondoso Valle del Hoyo. Aquí el río se vuelve de color esmeralda mientras avanza entre pinares. A mitad del recorrido está la charca del Sapo Pintojo, donde se puede ver esta especie de anfibio, especialmente en época de reproducción, de octubre a mayo. Si vas a tu aire, esta zona es perfecta para hacer un alto en el camino, pero recuerda que tienes que llevar todo lo necesario si vas a querer comer y beber. Después de recorrer 1,5 kilómetros por la pista de tierra, se llega a una de las partes más esperadas, el desfiladero de los Gaitanes. Sí, este nombre también se le da a todo el conjunto de desfiladeros. De nuevo, pasarelas estrechas a más de 100 metros de altura por paredes de varios cientos de metros. Tras haber pasado por el primer cañón, te puedes llegar a creer que no te va a sorprender mucho más. Eso hasta que llegas al Tajo de las Tres Cruces. Su belleza es totalmente surrealista. Ver desde el otro lado la enorme pared y el viaducto ferroviario que está encajado en ella es completamente alucinante. En este punto hay también unas vistas extraordinarias del río Guadalhorce y un balcón de cristal de suelo transparente en el que se forman muchas colas. Los últimos 600 metros son espectaculares, principalmente por las dimensiones del desfiladero. Además, es el mejor tramo para observar los restos del camino original y al hacerlo sí que te puede dar un poquito de vértigo. El colofón final es un puente colgante de unos 30 metros que pasa en paralelo sobre otro más antiguo. Sentir ese vacío bajo los pies es algo que hay que vivir. Desde este punto sales del caminito por otro tramo de pasarelas y escaleras junto a las paredes de roca. Cada pocos pasos todos miran atrás para quedarse con una última imagen del sendero. Y tras bajar por un camino de tierra, se llega a la aldea del Chorro para poner punto y final a la excursión. Sin duda, la experiencia es única y merece la pena descubrirla por ti mismo. Una buena idea es hacerla a primera hora y entre semana, a ser posible entre septiembre y noviembre o de abril a mayo. Puede llover, pero las temperaturas serán más agradables. Y un último consejo, lleva bien cargado de batería el móvil o la cámara, porque no hay rincón que no vayas a querer fotografiar.